Esto es Ceres FM. Buenas noches, Ofelia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Guillermo y hola a todos, ¿cómo están? Acá con algunas expectativas con lo que tiene que ver con el tema de hoy, pero bueno, esperemos poder llenar esas expectativas. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos cerca de algunas instancias principales en nuestro país, en nivel electoral, como son las internas, y bueno, todos estos temas, al menos para mí, y creo que para muchos vienen bastante bien para interiorizarnos y seguir realizándonos de que esto es labor de todos. Bueno, el tema entonces es desbordes del Poder Ejecutivo. Primero deberíamos hacernos la pregunta si hay desbordes del Poder Ejecutivo, qué significa que hayan y qué consecuencias traería. Te cuento que estaba preparando lo de hoy y sentía que faltaba algo, sentía que todavía no alcanzaba ni siquiera yo misma a ver la profundidad del problema. Me fui, me hice una meditación, mente en blanco, y cuando vengo de la meditación, cuando vuelvo a la conciencia externa, empecé a darme cuenta cuál era realmente el problema que podía llegar a ver con estas cosas que me están preocupando. No es a mí solo que me preocupan estos temas, pero creo que son muchas las personas que todavía no alcanzan a visualizarlas. Entonces, antes de empezar a explicarles qué es lo que me preocupa, Guillermo, les voy a hacer un cuento, algo que pasó cuando yo en el año 73, después de Semana Santa, bueno, yo había empezado a ir al liceo, todos los días de mañana nos levantábamos temprano, con mi abuelo íbamos a la panadería para desayunar y después íbamos al liceo. Él salía siempre con la radio en la oreja, aquellas speaker, en la oreja, muy preocupado y escuchando el informativo y muy preocupado, hasta que un día, porque antes no se hablaba tanto con los mayores y menos con los abuelos, entonces un día le dije, bueno, abuelo, el Tato, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás tan preocupado? Es que mi hija en cualquier momento un golpe de Estado, me decía. Y eso, yo dije, ¿un golpe de Estado? ¿Qué miércoles es un golpe de Estado, no? Entonces, bueno, me explicó porque es a su manera y lo que él entendía. Lo que él entendía era, mira, todavía no han sesionado las cámaras en la fecha que estamos. O no hay quórum, o van y discuten, no sacan una ley. Entonces, es un problema porque el presidente, para poder gobernar, una de dos, o se va para la casa, o disuelve las cámaras y lleva adelante la presidencia a punta de decretos. Tin, puntos suspensivos, eso es cosa que pasaron unos días y la lamentable noticia del golpe de Estado, la disolución de las cámaras y el golpe de Estado. ¿Por qué cuento esto? Por muchas cosas. Muchas cosas. Realmente eso tendría que llegarle a la gente para que la gente se dé cuenta lo importante que es el poder legislativo en un país. El poder legislativo no solamente tiene que hacer leyes, también es el lugar donde los parlamentarios parlamentan. Entonces, es un lugar donde también el poder legislativo puede o debería tener la facultad de poder controlar, por ejemplo, el poder ejecutivo. Entonces, en una república, vos querés una democracia, Guillermo, y no es solamente que hayan elecciones y que hayan 3 poderes del Estado, sino que tienen que haber un respeto de esos poderes y un equilibrio, un control entre los 3 poderes, entre ellos. Entonces, nosotros tenemos una constitución que yo realmente creo que debe ser una de las constituciones mejores del mundo,
tenemos, bueno, la primera Constitución y después tenemos la Constitución del 67, que es la que se aplica hasta hoy, de 1967. Esa Constitución ha previsto de todo, Guillermo. La verdad que juristas de lo primero, o sea, de primera han habido en este país. Sin embargo, hay cosas que están pasando que no están bien. ¿Cuáles son esas cosas que a mí me preocupan? Bueno, mira, me preocupan, y no es solo a mí, el otro día lo hablábamos y lo planteó así también nuestro candidato, nuestro representante, el diputado Daniel Radío, que es el representante del Partido Independiente por Canelones, de que, hablando de las oficinas de Presidencia de la República. ¿Qué son las oficinas de Presidencia de la República? ¿Y por qué estoy preocupada por este tema? No es el único tema, ya van a ver, pero vamos por partes. Las oficinas estas dependen de Presidencia de la República y tienen atribuciones que les da la Presidencia de la República. El problema son varios en realidad. No existe como tal una secretarías de Presidencia de la República, no están previstas por Constitución. Un día se empezaron a abrir esas oficinas y hoy día tenemos, si ustedes entran en la página de Presidencia de la República, yo conté 17 oficinas y tenemos un lugar enorme de grande, ¿verdad? Un edificio formidable enfrente a la Plaza Independencia, que las alberga a todas. Nos contaba Daniel Radío que el presupuesto de esas oficinas es mayor al presupuesto de todo el Poder Judicial y que tienen más empleados que todo el Poder Legislativo, algo que no está previsto por la Constitución. La Constitución da atribuciones al presidente de la República y dentro de esas atribuciones, que las pueden ver tanto en la Constitución como en esta misma página, no están estas oficinas. El presidente debería ser el jefe de los ministros, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Como no están previstas por la Constitución, el Poder Legislativo no las puede controlar. Cuando un ministerio está haciendo las cosas más, se llama, ustedes ya saben que se va a hacer un llamado a sala del ministro, ¿verdad? Se le puede hacer una interpelación. Después, bueno, el resultado de la interpelación a veces queda en nada o es nulo, o a veces hasta parece una pérdida de tiempo porque el partido de gobierno tiene mayoría parlamentaria. Pero por lo menos se lo puede llamar. A esta gente que están en las secretarías no se les puede decir nada, no se les puede, hasta ocurre a veces que se les llama a una determinada comisión parlamentaria, que tampoco es que los estén interpelando en cámara, y te dicen, no voy. ¿Y por qué? Y bueno, porque a mí la Constitución no voy. Como no estoy obligado a ir, no voy. Entonces tenemos un tremendo presupuesto y tenemos estas oficinas que de alguna manera compiten hasta con los mismos ministerios. Hay veces que hacen cosas mal estas oficinas y vos no podés responsabilizar al ministerio por ello, porque dependen del presidente. Entonces, ahí ya tenemos una institución que se ha armado, o un cuarto poder del Estado, dependiendo del presidente de la República, que puede ser usado de las maneras más increíbles. Por ahora no habíamos tenido grandes problemas, pero hoy, después de la meditación, yo vi clarito cuál es el problema que puede venirse encima al país. Nosotros estamos acostumbrados ahora a que, por ejemplo, el Frente Amplio tiene las mayorías parlamentarias, estas oficinas dependen del presidente, que es el que tiene las mayorías parlamentarias, y que además tiene una cantidad de ministerios que todos los ministros son
de la misma fracción política. ¿Qué va a ocurrir en adelante? Ustedes ya saben que lo más seguro es que después de las elecciones el Parlamento quede atomizado, ¿no? Porque vamos a tener un partido con, yo qué sé, una tercera o una cuarta parte del electorado de votos y de bancas, obviamente, y después otro que va a tener el 10%, el 6% o lo que sea, todo atomizado, ¿no? Después vamos a ir a una segunda vuelta, en la segunda vuelta va a salir un presidente, sí o sí. De los dos que estábamos votados, vamos a ver cuál de los dos es el presidente. Entonces va a haber un presidente que va a poner después los ministros, que capaz que en el Parlamento tiene un 30% de los votos nada más. Pero ¿qué pasa? Tiene la facultad de poner los ministerios, aunque se vea en la obligación de negociar con las oposiciones, ¿ah? Algún ministerio, para tratar de darle gobernabilidad al país. Pero, ¿qué ocurre? Va a tener todas estas oficinas que hacen lo que el presidente quiere y que no se las puede controlar. ¿Se entiende? No es lo mismo lo que está pasando ahora que lo que va a pasar después. Porque le están dando, es como si fuera un cuarto poder, utilizado a piacere del presidente. ¿Se entiende lo que digo, Guille? Es un problema, ¿verdad? ¿Y qué fachamos? Pero mirá que yo lo veía venir y no lo había dado cuenta cuál era la profundidad del problema. Y otra cosa que nos está preocupando, son dos cosas más. Una es que cada vez que el presidente se le tranca algo, porque hay mecanismos en el Estado, ¿no?, que están puestos para que realmente cuando algo no está bien, se tranque, o cuando algo tenga que ser seguro, haya mecanismos para que cualquiera no haga lo que se le antoja. Entonces hay procesos, hay procedimientos. Y la Constitución, por ejemplo, para habilitar un puerto nuevo, prevé que eso se tiene que votar en el Parlamento, ¿verdad? Y con determinadas mayorías. No es así nomás. Entonces ahí viene el uso de lo que les conté hoy, los decretos. Los decretos son órdenes administrativas, ejecutivas de un presidente. Pero no están ni arriba ni por encima de la Constitución ni por encima de las leyes. Lo que se hace a veces es reglamentar alguna ley por medio de un decreto. Pero ¿qué pasa? Ahora había interés de parte del gobierno, en realidad no sé si de Tabaré Vázquez o de MAS o del Frente Amplio, pero a partir de octubre del 2016, que Vázquez hace toda la gira por Europa y por Asia, le promete a los chinos un puerto en régimen de zona franca. Y en su momento él vino muy contento y también trascendió que era un corredor marítimo, que anda a saber qué es un corredor marítimo, porque se supone que todos los barcos van por el mismo dragaje, por el canal dragado, y bueno, un corredor marítimo y un puerto en zona franca, ¿no? Entonces, como eso no se puede hacer así como así, pero él larga un decreto, y larga un decreto que ahora este año fue, por el cual amplía supuestamente el puerto de Montevideo. Esta gente, esta empresa china, que además está sospechada de varias cosas, compra unos predios muy grandes en Punta Yeguas. Y que del puerto a Punta Yeguas hay mucha cosa en medio. Sin embargo, ellos, por más que lo quieren hacer en zona franca y que no está pegado al puerto que tenemos ahora,
lo consideran, lo hacen pasar como una ampliación por medio de un decreto de Presidencia de la República. ¿Por qué me preocupa esto? Bueno, porque ya no es el primer decreto estrambótico del presidente. Pero ¿por qué especialmente me preocupa esto? Ustedes saben, Guillermo, todos, por qué el Uruguay es libre, cómo tenemos la independencia. Porque en realidad no le ganamos al final que los 33 orientales, que esto, que lo otro, que el hito de Asensio antes, que no fue por nada de eso. Después que ya casi estábamos independizados, vinieron otra vez los lusos brasileños y no, otra vez arroz. ¿No? Y eso pasó siempre. ¿Qué era? Los lusos nos conquistaban 100 años, después venían los bonaerenses y así estábamos. Hasta que un día Inglaterra dijo, no, acá no se puede comerciar, no se puede hacer nada, son la puerta a América Latina, queremos hacer algo en el norte argentino, en Paraguay, no sé qué, no se puede. Y nos dieron la independencia por intercesión de Inglaterra, que después vino y puso, bueno, con los años, cantidad de cosas, ¿no? De los frigoríficos, los trenes y todo lo demás. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Somos la puerta, la boca a América Latina, ¿no? ¿Y qué hicimos nosotros? Señores chinos, tomen un puerto en la boca, ahí, en la precisa entrada, ¿ah? En zona franca. ¿Qué significa que esté en zona franca? Bueno, hoy día ya es complicado controlar ese tipo de barcos en el puerto de Montevideo. Imagínate en una zona franca, que no tenés control ninguno. Hoy día las autoridades han dicho que solamente se está llegando a inspeccionar un 10% de los barcos atracados. Un 10%. Este tipo de barcos, que son pesqueros y que el gerente de la empresa dijo que no, pero en realidad es así, no es que los barcos, 500 barcos sean de ellos, sino que ellos van a dar, vamos a decir, servicios, asilo y frigoríficos, y van a reparar 600 barcos que hay de flota pescando en aguas internacionales y en las Malvinas con autorización de Inglaterra, pescando, y que necesitan un lugar para todo eso que yo les dije, ¿no? Entonces tiene una flota de 600. No sé cuántos de esos son barcos chinos, pero calculo que deben ser la mayoría. Entonces, son barcos, además, este tipo de barcos, que han tenido, muchos de ellos, ya hasta están conocidos internacionalmente, porque cada 2 por 3 bajan algún muerto de arriba de los barcos. Están en un régimen, esos trabajadores, de esclavitud. Y ustedes no se imaginan los líos que hay. Bueno, mi primer marido fue marino, ¿ah? Entonces conozco bien los problemas que había. Y lo peor que te podía pasar era estar alijado a un barco de estos. O sea, es que están, viste, cuando no hay puente, o tenés un barco, y para pasar el segundo barco, que está como parado en segunda fila, tenés que pasar por el otro, ¿no? Entonces, desde agresiones, incendios, enfermedades no tratadas, lo que creas, lo que te imagines, y eso a mí me consta, ya te digo, por haber estado casada con él era contramaestre. Entonces, ¿quién los va a controlar, además, cuando estén pescando en nuestras aguas jurisdiccionales? ¿Nuestra Marina? Yo les conté una vez que tenían que sacar unos barcos que estaban pescando en aguas, o sea, ilegalmente en aguas nuestras, y no pudieron salir porque no tenían combustible para volver.
sea, ¿así los vamos a controlar? ¿Les vamos a dar la puerta de la América? Pasen, todavía se acuerdan, pasen y vean qué lindas tolderías, decían los Lelutier. Es francamente preocupante. ¿Y cómo lo definimos? Por un decreto. Así nomás, decretito, un ratito nomás, 5 o 6 renglones, pum, ya está. Hay otra cantidad de decretos, que estamos el famoso decreto Mordaza, que le llamamos decreto Mordaza porque le impiden a la Universidad de la República estudiar el agua y dar a conocer los estudios de análisis del agua o la que sea. Entonces ahora tienen que pedir permiso, algo que tampoco está bien, ¿tá? Porque eso está dentro de la reglamentación, de la ley de reglamentación de la facultad, de la universidad. Entonces, eso tampoco está bien. Hay algunos otros decretos por ahí y nos preocupa, realmente nos preocupa porque viene al cuento de lo de al principio, ¿verdad? O sea, no respetamos al Poder Legislativo, nos manejamos a decretazo. Y esto es como que van increciendo. Y además, si ustedes se dan cuenta, ahora no les voy a hablar de todos los decretitos estos, pero siempre apuntan a lo mismo, a poder vender o regalar el territorio. Y a cosas que atentan contra la naturaleza y contra el medio ambiente. Quieren hacer plata. Pero quieren hacer plata ¿cómo? Porque en realidad, si vos la única manera que tenés de traer capitales es regalarle medio país, yo prefiero quedarme como estoy, francamente. ¿No? Y después, Guillermo, esto se entiende, ¿no? Sí, al menos a mí me queda claro. Las personas que están en la transmisión pueden hacer comentarios en el chat de Facebook también. Bueno, si llega algún comentario avísame, porque como a mí no me sale. Y bueno, y después otro tema que me preocupa muchísimo son las sociedades anónimas que tienen los centros dependiendo de los entes autónomos, ¿no? El otro día me enteré, voy a pedir mejor información, pero que hay como 100 sociedades anónimas. Tenemos 5 en Estados Unidos. Es brutal. Entonces, ¿qué pasa con las sociedades anónimas? Las sociedades anónimas no las podés controlar tampoco. Porque son proyectos, son sociedades anónimas que se abren para un proyecto determinado, de Antel, de ANCAP, de que sea, se abren, pero como son sociedades anónimas, después están dentro del derecho privado. Entonces, cuando hay un problema, como en Pluna, por ejemplo, hay cosas que las podés averiguar y otras que no. O cuando ya te enteraste es demasiado tarde. Porque no tenés control sobre lo que está pasando ahí adentro. Entonces, son realmente cuestiones que nos están preocupando mucho. Esperamos, de alguna manera, que esto se empiece a corregir, pero sabemos que si no accionamos en un sentido contrario, esto va a seguir, aunque sea por inercia, como viene. La ley física. Entonces, tenemos que poner una acción. Si no accionamos, no vamos a tener una reacción contraria, para nada. Vamos a seguir por donde vamos. A mí, por ejemplo, me parece que hay que hacer un proyecto de ley para pasar todas las oficinas de presidencia a los ministerios. Eso sería una solución.
Pero ¿qué onda? Si yo fuera ya diputada, por ahí iba y lo presentaba, ¿no? Por ahora lo que estoy haciendo es tratando de despertar a estas inquietudes y de repente hablar de algo. A ver, algunas de las cosas que yo hablé ahora las mencionó Daniel Radio, como les digo yo, en la mesa, vos estuviste presente, que tuvimos por el contrato ROW UPM. ¿Tá? Algunas, bueno, pero sé que él también considera que están mal y que está desdibujando uno de los poderes del Estado. Eso es así. Así que yo realmente, y creo que por ahí ya estamos terminando casi, estamos llegando al límite del tiempo, tenemos que hablar de estas cosas en profundidad. Quiero saber si están de acuerdo, que se comuniquen conmigo, pero para mí, primero que nada, habría que pasar esas oficinas a los ministerios. No se pierden puestos de trabajo. Lo único que hay que hacer es una redistribución. ¿Ah? Es decir, cada uno al ministerio que le corresponda. Y me parece que por ahí vamos en buen camino. Y después, bueno, ojalá pudiera tener más influencia para estarle más encima o con más fuerza a todo esto que me preocupa de la fuerza del decretazo, como le digo yo. No sé si los preocupé demasiado. Pero bueno, por ahora lo que quiero es abrir este tema a la opinión de todos y que se den cuenta que realmente es importante y que podría llegar a ser grave dependiendo de lo que pase para el próximo periodo de gobierno. Así que bueno, podríamos en otro momento, si hay interés o preguntas o lo que sea, seguir profundizando el tema, pero creo que para hoy es suficiente, ya los dejé bastante preocupados. Ay, decime algo. O si no, ocupados en ver, bueno, en buscar esa solución. Exactamente, usted lo dice. Sí. Para no preocuparse hay que ocuparse. Así es. Muy bien. Es interesante también poder reflexionar sobre este tipo de cosas que están en todos los ámbitos, si nosotros observamos. Yo conozco muchos ámbitos donde lo clásico es cuando hay un mecanismo que te controla y vos querés hacer otra cosa, buscas, es como la frase, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y que por algo es. Habría que reflexionar si no es algo que todos de alguna manera u otro podemos estar envueltos en esas cosas en algún momento, aunque sea, no sé, en algo mínimo, en cosas cotidianas. Yo conozco muchos ámbitos, por ejemplo, educativos, donde se hacen cosas parecidas. No quiero comprometer directamente los lugares, pero bueno, hay una forma de funcionar legalmente con ciertos parámetros y bueno, siempre se busca una salida o una alternativa para poder realizar eso, se trata del poder, ¿no? Claro, se trata del poder. El problema es que esté llegando gente a lugares de poder que no respeta el poder, que no respeta los poderes del Estado.
Ese es un grave problema. Entonces, yo a la gente les digo, a ver, chiquilines, vamos a poner las pilas con esto, porque nos podemos permitir deslices en algunos ámbitos de la vida, no permitirnos, permitirles a otras personas esos deslices, pero en estos lugares no, 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 porque ya les digo, las consecuencias que puede llegar a traer pueden ser tremendas. Hace pocos días hablé con un venezolano que está en Uruguay y él me contaba cómo el deterioro que hubo de la democracia en Venezuela fue así, de a poquito, ni creciendo, la gente no se daba cuenta hasta que un día el agua los tapó. Entonces, hay que ser muy celoso de la Constitución y de las leyes, que es uno de los puntos que nosotros como PIMPE, como Movimiento Pro Ecología, llevamos adelante. ¿Ah? Somos defensores de la Constitución y de las leyes. Así que bueno, ahora lo que resta es poner manos a la obra. Dentro de las acciones de gobierno del Movimiento Pro Ecología, que el Movimiento Pro Ecología del Partido Independiente quisiera hacer, sería esa que estoy proponiendo ahora. Después vamos a pensar qué otra vuelta podemos con los otros problemas, las cuestiones que nos están preocupando. Pero por lo pronto hoy ya les tiro esa. Hacer una ley, un proyecto de ley, donde todas esas oficinas pasen a los ministerios. Ya está. Vamos a impulsar eso y vamos a seguir pensando con los compañeros una solución para los demás problemas. Así se los prometo que lo vamos a seguir trabajando en eso. Para quienes quieran contactar contigo o con el PIMPE, ¿cómo pueden hacer, Ofelia? Y bueno, vieron que en el blog, si no se acuerdan, el celular o el mail, igual en el blog está. El blog es Movimiento Pro Ecología y pueden llamar al celular 098-389-968 o también pueden escribir a pi.movimientoproecología@yahoo.com pi.movimientoproecología@yahoo.com. Así que de verdad esperamos sus aportes y a ver qué les pareció lo de hoy. Muchas gracias, Ofelia. Gracias a vos, Gracias. Guillermo, y a todos. Bueno, y gracias por este programa y gracias a quienes se han integrado a esta transmisión a través de Radio Ceres, Ceres Multimedia. Pueden compartir este video si así lo sienten. Será hasta un próximo encuentro, Ofelia. Que pasen lindo. Dale, un abrazo. Gracias.